Ana, la abuela de Jesús. Un mensaje de sabiduría y amor. Por Claire Herson. Capítulo 22. El rito de paso en el monte Sinaí. En lo alto de la cara rocosa del monte Sinaí estaban los restos de una antigua ermita de sabios, que era anterior a la llegada de Moisés y los israelitas. Un grupo de esenios se encargaba de cuidar este lugar sagrado, que era a la vez un poderoso vórtice de energía. Aquí fue donde los antiguos se habían iniciado en los misterios durante el auge de civilizaciones anteriores, mucho antes de que ocurriera el éxodo de los israelitas desde Egipto. Y aquí fue donde sus cuerpos físicos habían sido enterrados después de su transición. También había cuevas secretas y criptas que habían sido utilizadas para la regeneración celular y la alta alquimia. Esta antigua reserva de sabiduría se mantuvo oculta. En la época en que Yeshua llegó, todavía era utilizada por los esenios como repositorio de registros y como catacumbas. El monasterio de Santa Catalina de Alejandría, construido por muchos siglos después, todavía existe en Tudía. Cuando Yeshua llegó al monte Sinaí con su familia, pocos días antes de que cumpliera 8 años, todos fueron invitados a subir la empinada cuesta hasta llegar a los pináculos donde Moisés había llevado a iniciados hacía mucho tiempo, alrededor del año 1300 a.C. El extenso panorama era impresionante, y el hecho de saber que en ese lugar Moisés y su hermana Miriam habían tenido grandes visiones era muy inspirador y conmovedor. Ahí mismo Yeshua realizaría su primer rito de paso. Poco después de que cumpliera 8 años, Yeshua fue llevado a una de las cuevas que había sido tallada en forma de gran templo. Allí fue admitido como iniciado en periodo de prueba en la orden esenia de Melquisedec, que seguía el modelo del sumo sacerdocio administrado por Moisés y Miriam. Después de realizar votos de secreto y juramentos de lealtad, José atestiguó que su hijo estaba cualificado para realizar esta iniciación, ya que habitualmente estaba dirigida a niños mayores de 12 años. Después, Yeshua fue guiado con los ojos vendados a los riscos más altos del monte Sinaí. Allí se quedó solo, sin comida ni agua, durante 4 días y 4 noches. Esta fue la primera de las iniciaciones de Yeshua, con las que afrontaría los rigores de gobernar su carne y sus pasiones. Aunque había sido bien preparado de niño en Egipto, ahora era el momento de pasar de la niñez a las responsabilidades de la edad adulta y comenzar el destino de su vida como líder esenio. Se podría llamar a este rito de paso una búsqueda de la visión. A Yeshua se le indicó que debía permanecer dentro de la circunferencia de un círculo pequeño y buscar refugio entre las piedras. Caminó en una forma de meditación, creando patrones de geometría sagrada desde el punto central hacia el círculo exterior, para luego volver a sentarse quieto en el centro del círculo, hasta que recibía la llamada interior de caminar hacia afuera otra vez. Dentro del círculo, Yeshua experimentó las formas de pensamiento de la zarza ardiente, dejadas por Moisés. Vio cómo el miedo primario tomaba numerosas formas delante de sus ojos. Criaturas demoníacas intentaban convencerlo para saltar al fuego o saltar el precipicio, mientras que otros se reían, escupían y se burlaban de él. Su discernimiento se puso a prueba de muchas maneras. El sol era como un horno durante el día y por la noche la luna estaba fría como el hielo. Cuando temblaba por la noche, Yeshua invocaba a Ra, el poder del sol dentro de su vientre, para que lo calentara y reconfortara. Cuando se sentía mareado por el calor abrasador del día, se imaginaba a sí mismo en el oasis fresco y verde de su infancia, iluminado por la luna. Así pasaron los 4 días, en comunión con todos los seres y energías elementales que se presentaron. Grandes águilas, gavilanes, halcones y buitres le graznaron, mientras sobrevolaban en espiral por encima de su cabeza. Se le subieron al cuerpo hormigas y moscas, y en ocasiones lo picaron. Se le acercaron serpientes y escorpiones, que se deslizaron sobre su cuerpo. Así se probaron su paciencia y su discernimiento, y a la vez se dio cuenta de que la más pequeña de las criaturas de Dios era también el Dios único, y tenía tanto propósito y derecho a vivir como él mismo.
Yeshua comprendió que las serpientes representaban la energía vital del embrión del dios-diosa que estaba enrollada en la base de su columna vertebral. Se acordó de las enseñanzas de Tov, Serapis Bey y los otros grandes seres. Contempló el Uraeus, el símbolo de la diosa cobra Buto, que extiende su mano en el momento de la iluminación. A menudo se la representaba en el tercer ojo del iniciado, con la cabeza coronada cubierta con las alas emplumadas de Nekbet, la diosa buitre. Yeshua invocó la luz de la unión mientras recordaba las historias del pájaro Benu o Fénix, donde la vieja identidad del iniciado se dejaba abandonada, como si se hubiera quemado hasta las cenizas. El fénix alza su vuelo cuando la energía de la serpiente de fuego parece adquirir alas y sube en espirales por la columna. Yeshua estaba sediento de ser ungido por los néctares de la iluminación e imaginó que se vertían en la copa que está sobre el altar en el santuario interior de su cráneo. Estaba hambriento de emprender el vuelo del iniciado hacia los reinos de unión con el Dios único. Identificándose con la conciencia de ascensión de Horus, se imaginó a sí mismo representado como el disco solar alado, impulsado por un escarabajo, Yepri Ra, a través de la puerta del sol. Así fue como mi querido nieto recordó y repitió las historias de Osiris, Isis, Set, Neftis, Horus y Hathor durante sus horas en el monte Sinaí. De este modo encontró paz interna y satisfizo el hambre y la sed de su alma. Fue la valentía de Yeshua y el amor de Dios expresado en él y en todas las formas lo que le permitieron pasar esta prueba. Los ángeles permanecieron a su alrededor, aunque hubo momentos en que su presencia no se podía sentir. Hacia el último día, Yeshua había abierto su corazón y su corona lo suficiente como para poder contemplar su cuerpo debajo de él, su alma volando en el cosmos, donde quiera que él quisiera llevarla. Mi nieto comenzó a entender cómo era que su padre y su madre podían aparecérsele, a pesar de que él sabía que estaban muy lejos, abajo en el monasterio. También hubo momentos en los que podía escuchar a sus padres hablándole, a pesar de que no estaban físicamente presentes. Ahora que sabía cómo viajar astralmente y bilocar su conciencia, decidió poner a prueba su capacidad llevando su cuerpo K o doble etérico a la tienda de campaña de su padre y de su madre. Se alegró de encontrarlos a media tarde, cenando queso de cabra y frutos secos. Cuando lo vieron, lo invitaron a comer, y así lo hizo, asombrado de que su cuerpo físico, muy hambriento, podía sentir que el alimento llegaba a través del éter. Esta revelación dio a Yeshua gran fortaleza y consuelo, que más tarde lo ayudarían a cumplir las iniciaciones de maestría más arduas que le aguardaban en el sendero de su vida. Cuando se terminaron los 4 días de iniciación, José y Simeón fueron a buscarlo. La condición física de Yeshua era débil, pero sentía tal victoria de espíritu que el largo y peligroso viaje nocturno, bajando del monte Sinaí, resultó más fácil que cuando había pasado por allí con los ojos vendados 4 días antes. El resplandor del sol naciente se elevaba para saludarlo en celebración triunfal. Cuando por fin vio a su madre, se lanzó corriendo a sus brazos extendidos, haciendo que ambos cayeran al suelo. Riendo y llorando a la vez, María Ana llevó a su hijo a su regazo. Por unos momentos, Yeshua se permitió el reconfortante placer de ser un niño, mientras que María Ana limpiaba su piel quemada por el sol y le ofrecía tragos de agua refrescante y vivificante. Entonces, ayudando a su madre a levantarse y sujetando en sus manos la cara sonriente de María Ana llena de lágrimas, Yeshua dijo: «Mi hermosa madrecita, ha llegado la hora de empezar el trabajo de mi Padre Celestial. Su reino está en mí. Ha llegado el momento de que me ocupe de sus asuntos». Y acto seguido se puso en pie, levantando a su madre con él, y se volvió hacia los que se habían reunido a su alrededor, diciendo enigmáticamente: «La paz sea con vosotros. He alcanzado la madurez. Ahora voy a preparar un banquete, de la misma manera que mi Padre en el cielo prepara un gran festín para vosotros. Y yo os digo, vayamos y entremos, porque hemos hallado gracia delante de Dios y de los hombres».
Luego, bajando la cabeza, Yeshua se dio la vuelta y caminó hacia el lugar donde se realizaban los lavados rituales. Mariam, que estaba observando desde una distancia corta, respiró hondo, apretó sus manos contra su corazón y casi se desmaya de amor por Yeshua, quien se había convertido en su héroe al instante. María, Ana y Rebeca llamaron a los hermanos para que vinieran a orar en torno a una mesa baja, llena de vasijas de leche de cabra y miel, bandejas de quesos, panes ácimos, dátiles y tazas de agua. Yeshua se sentó con los hombres y sobre su cara profundamente bronceada y quemada por el sol se veía una sonrisa amplia, aunque cansada. Sus ojos azul grisáceos brillaban como el sol sobre el agua ondulante. Ofreció las oraciones de acción de gracias al sol, a los ángeles y a la Madre de la Vida. Entonces partió el pan y le dio un trozo a cada uno antes de dar alivio a su propio estómago encogido. Así se reveló la naturaleza de Yeshua ben José, desde los días de su juventud, como un testimonio de compasión. Varias semanas más tarde, las familias de José y Simeón continuaron la antigua ruta de Abraham y Sara hacia Hebrón y luego siguieron hacia Belén y el Monte Carmelo.